En primer lugar, les agradecemos su presencia en este nuevo acto de la Sociedad Cultural Gijonesa. Nos acompaña un invitado que necesita poca presentación, además creo que ustedes, no sé por qué, sospecho que le conocen. Es Gaspar Llamazares, que viene a presentarnos el libro Pandemonium, Diario de Pandemia y Populismo, que coescribe con dos profesionales de la salud, Gema González López, que es especialista en psicología clínica y catedrática de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Bolivia, y Miguel Souto, médico especialista en radiodiagnóstico y coordinador del área de radiología de la Universidad Santiago de Compostela. Bueno, Llamazares, a modo de presentación, aunque es sobradamente conocido por estos lares, fue coordinador general de Izquierda Unida, fue diputado autonómico en varios periodos, también diputado nacional, portavoz en el Congreso, y en el ámbito médico de formación, eso es importante, tratándose de esta temática, y fue presidente de la Comisión de Estudio de la Drogadicción y portavoz de la Comisión de Sanidad en el Congreso de los Diputados. El libro que presentamos es un análisis global del fenómeno de la COVID, que probablemente podríamos decir que es el gran hito hasta el momento del siglo XXI. Se ha parangonado con la crisis de 1929, con su impacto social, probablemente con todos los procesos de la Segunda Guerra Mundial, y desde luego es una crisis sin precedentes, al menos en el ámbito occidental, a pesar de su dimensión global, desde luego desde la Segunda Guerra Mundial. El libro hace un análisis de cómo afectó la pandemia a España, cómo respondió nuestro sistema sanitario, delinea las virtudes y los defectos del sistema sanitario en diferentes aspectos. Habla también del impacto de elementos como el teletrabajo, como la respuesta que se dio en diferentes ámbitos a nivel social al propio impacto de la COVID, y sitúa además la COVID en el ámbito de la globalización y de cómo el proyecto neoliberal deterioró los servicios públicos, inició un proceso de privatización de la gestión, de externalización. Quizás el gran exponente de esto en nuestro país fuera el proyecto sanitario de Esperanza Aguirre, y cómo además hay un trasfondo en las pandemias que venía ya siendo advertido desde la OMS y también desde profesionales del ámbito, como pudiera ser Fernando Valladares, como el deterioro medioambiental que provoca el modelo extractivista que impulsa el capitalismo desbocado, el capitalismo salvaje, tiene un impacto directo en fenómenos como la zoonosis, que están detrás de precisamente pues, los mecanismos que llevan a la aparición de nuevas pandemias, de nuevos virus que saltan al ser humano desde otras especies. En último término, cabe decir que la COVID es también un mecanismo que actúa como catalizador de procesos sociales que estaban ya en marcha y que tienen que ver con la entrada en eso que ya ha cuajado como denominación la Segunda Guerra Fría, ese conflicto global entre Estados Unidos y China que está detrás de la respuesta global a la COVID y que es el trasfondo en el cual se ventilan cosas como la respuesta a nivel farmacéutico, a nivel sanitario, a esta crisis, a esta emergencia global. Los autores analizan la necesidad de dar una respuesta desde lo que ellos denominan el multipolarismo, la importancia de recuperar el papel de instituciones internacionales como elemento mediador entre las grandes potencias, como elemento que actúe de alguna forma temperando pues, la crudeza de estos mecanismos de la geopolítica que hoy condiciona nuestra existencia y que va a ser determinante, desde luego, en las próximas décadas. Desde luego es un libro de actualidad, a tenor de las últimas noticias y de los últimos sucesos, y de cómo la COVID pues, está muy lejos de haber terminado la crisis sanitaria que supone. Sin más, por mi parte, le doy la palabra a Gaspar, no sin antes agradecerle que nos honre con su presencia. Bueno, el honrado soy yo, porque bueno, tener un lugar en el que presentar un libro, pues es, yo creo, un honor. Pero además, presentar el tercer libro, por fin, sin que se produzca ninguna catástrofe, durante esta pandemia, pues es un alivio. Porque este libro bebe de dos libros anteriores, en los que yo, por una parte, intento caracterizar el periodo político populista que seguimos viviendo, que vivíamos de forma acentuada cuando quien lideraba el populismo internacional era Donald Trump, pero que sigue vigente y que amenaza con volver otra vez a liderar.
Y por otra parte, un libro de editorial Trea, que también quedó pues, sumergido en la pandemia, en el que analizábamos la situación del sector sanitario, ¿no? Incluso alguno de los capítulos tenía que ver con el inicio de la pandemia, con las amenazas pandémicas, y pretendíamos ponerle un título, bueno, pues más llamativo que salud, derecho o negocio, intentar introducir ya el tema de las amenazas pandémicas, pero digamos que donde manda patrón no manda marinero, y el editor decidió que era mejor en aquellos momentos plantear la disyuntiva que vive la sanidad pública ya desde hace un tiempo de forma directa, y que había que dejar el título como sanidad, derecho o negocio, ¿no? Es el segundo título, ya es colectivo, el primero era individual, el segundo es colectivo, y el tercero es la aplicación del modelo de defensa de la sanidad pública a la pandemia que estamos viviendo. Yo diría que más que un libro de política sanitaria, que lo es un libro de política sanitaria claramente beligerante en favor de la política sanitaria, es un libro de reivindicación de la política. Porque algo que ha ocurrido en esta pandemia es que la política, que tiene un complejo de inferioridad cada vez mayor a raíz básicamente de los casos de corrupción y de la pérdida de credibilidad de la política en general, pues lo que ha hecho es, bueno, pues situarse en un segundo plano, ¿no? Si recuerdan ustedes, lo que se ha destacado de la gestión de la pandemia ha sido fundamentalmente o bien la gestión técnica o bien la gestión negacionista. Han sido los dos polos de la pandemia, ¿no? Yo diría Nueva Zelanda y Brasil. Han sido, digamos, los modelos que en un tiempo de polarización y de populismo se han destacado más. Pero esos modelos son modelos distópicos, los dos son modelos distópicos. Una isla como Nueva Zelanda puede permitirse tener un modelo de restricción o de negación del virus. Eso no lo puede hacer Europa, ni lo puede hacer un continente entero como el continente africano o otros continentes, ¿no? Y luego, por otra parte, también en el tema negacionista, pues digamos que puede haber una gestión negacionista y puede haber sido, y es evidente que lo ha sido, uno de los factores que, por ejemplo, hoy influye sobre la vacunación en el este y en oriente de Europa, pero no es, digamos, la masa crítica de cómo se ha gestionado la pandemia. Esta pandemia, como es lógico, como lo son todas las catástrofes humanas, ha sido gestionada con la política, ¿no? La política que no ha estado en un primer plano y a veces ha, digamos, dejado el primer plano a otros, ¿no? Y yo quería, y también los que estamos en este libro queríamos, reivindicar precisamente la política como la gestión de los asuntos humanos, ¿no? Prácticamente desde que existimos como tales, incluso antes, y superando contradicciones que existen, por ejemplo, en relación a la pandemia, entre la salud y la economía, o entre otros elementos que todos hemos visto a lo largo de esta pandemia. En ese sentido es falso el planteamiento de que o optas por la salud o optas por la economía, porque eso, digamos, es el planteamiento tecnocrático. En realidad, muy pocos países se han decidido por uno o por el contrario. Casi todos los gobiernos, ejerciendo la política, han intentado compatibilizar, eso es la salud pública, ¿no? Compatibilizar pues el objetivo importantísimo en una pandemia, que es la salud, que es evitar la enfermedad grave y las muertes, pero por otra parte el que las sociedades fueran capaces de mantener la sociabilidad, que es un elemento fundamental, que ahora nos hemos dado cuenta que lo hemos afectado durante la pandemia, porque ahora empezamos a ver que tenemos problemas de salud mental, pero además también mantener, ¿no?, la economía o cierto grado de vida económica para poder salir más tarde de la pandemia. En ese sentido, es un libro que es una crónica de las distintas fases de la pandemia y además una crónica desde distintas posiciones o puntos de vista, ¿no? Nosotros no queríamos hacer una pandemia
europea, aunque la que más cerca nos queda sea la europea. Queríamos ver la pandemia también fuera de Europa, cómo se percibía la pandemia, cómo se percibían las medidas de restricción, cómo se percibían las vacunas, ¿no? Por ejemplo, Gemma explica en varios capítulos cómo percibe el mundo indígena la vacunación, ¿no? Y lo percibe de forma radicalmente diferente a como lo percibimos nosotros, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento interesante. Por ejemplo, en Bolivia, toda una parte de la sociedad boliviana dice que su origen les hace ser hombres y mujeres de cobre que son inermes o que digamos que están prácticamente blindados frente a la pandemia. No es así porque ha habido pues un nivel en América Latina de mortalidad importante, pero digamos que también intentamos entender ese perfil de la pandemia, no solamente el perfil europeo. Y luego también la mirada no es únicamente la mirada política, la que yo puedo aportar, ¿no? O la mirada de política sanitaria, sino también otra mirada que es la mirada de la psicología social, que aporta también Gemma, y la mirada de las nuevas tecnologías. No en vano, pues Miguel es especialista en radiodiagnóstico, pero dentro de la Universidad Española pues es una persona dedicada a la investigación de las tecnologías sanitarias, ¿no? Yo creo que era un punto de vista importante, porque esta pandemia nos coge en un periodo de transición, y yo creo que eso de alguna manera explica cosas que nos han ocurrido en la pandemia. Un periodo de transición que si hubiera que seguir a Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano-alemán, o alemán-coreano, no sé cómo decirlo, pero si hubiera que seguirle, habría que decir que estábamos pasando de la biopolítica a la psicopolítica, o de la sociedad del carbono a la sociedad del silicio, o de la sociedad sólida a la sociedad líquida, y en ese momento llegó la pandemia. Y contradictoriamente, la respuesta que dimos a la pandemia no fue la sociedad líquida, fue volver a la sociedad sólida. Fue volver otra vez a los trabajadores esenciales, a los sectores productivos, a las cuarentenas. Todo era parte de la sociedad, llamémosle coercitiva, la sociedad, digamos, productiva, ¿no? La sociedad de consumo digital, vino también durante la pandemia con la digitalización de muchos de los problemas, ¿no? Por ejemplo, que ahora lo estamos sufriendo aquí, la forma de gestionar la pandemia desde la sanidad pública fue en parte, bueno, pues recurrir a la sanidad digital. En la universidad fue la enseñanza digital o en las escuelas, y también ocurrió en otros ámbitos de la vida, que de tal manera que una parte de la sociedad teletrabajó y otra parte de la sociedad no se podía permitir teletrabajar, ¿no? Bueno, en ese momento de transición, tanto de transición general del modelo social como de transición de la sanidad, en la sanidad lo que estábamos viviendo ya era una segunda transición. Yo viví en mi época universitaria la transición de la medicina liberal a la medicina social, ¿no? A la medicina organizada en grandes estructuras de sistemas sanitarios. Muchos compañeros míos, cuando terminaron la carrera, estaban pues, desconcertados porque sus padres o sus, digamos, familiares habían sido médicos liberales y se encontraban con que el modelo médico había cambiado radicalmente. Eran médicos de organización ahora, eran médicos de la seguridad social o de la sanidad pública. Pues bien, en este periodo hemos vivido una segunda gran transformación en la medicina, porque de la medicina hospitalaria íbamos rápidamente. Yo recuerdo un libro en ese sentido para mí muy importante en su momento, que fue El orden caníbal de Jacques Attali, en el que íbamos de la medicina tecnológica a la medicina robótica, a la genómica. En ese camino estábamos, ¿no? Y bueno, no es tan abstracto. El gobierno acaba de tomar 2 decisiones y yo creo que es muy significativo, ¿no? Ha tomado una decisión que ha sido no prorrogar el fondo COVID para las comunidades autónomas. Ha dado la justificación a las comunidades autónomas de que recorten una parte del personal que contrataron a raíz del COVID y que necesitan, en parte o en buena parte necesitan, porque había sufrido la sanidad un fuerte recorte. Bueno, eso lo ha tomado el gobierno, un gobierno de izquierdas, ¿no? Un gobierno
con participación del Partido Socialista y de Unidas Podemos. Pero es que ha tomado otra decisión que ha pasado prácticamente desapercibida y que son una parte muy importante de la financiación europea, que es dedicarlo a la medicina genómica. Es decir, el gobierno ha dedicado 1.400 millones de euros, creo que es aproximadamente, a la medicina genómica, en la idea de que el futuro de la sanidad es fundamentalmente el futuro tecnológico. Bueno, pues yo creo que si uno saca las conclusiones de lo que nos ha pasado en la pandemia, nuestro problema en la pandemia no ha sido solamente las flaquezas de la medicina tecnológica, que sí, una parte es tan importante como, por ejemplo, la investigación en ARN, ¿no? Esa investigación que nos ha permitido tener unas vacunas en un tiempo récord. Pero hay otros aspectos que han fallado y que de alguna manera han significado, bueno, pues el punto débil de la sanidad pública frente a la crisis de la pandemia, punto débil que ya venía de antiguo, pero que se vio especialmente en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, el modelo de atención primaria, que es el modelo que permite a España diferenciarse del resto del mundo en cuanto al desarrollo del sistema de salud. La atención primaria precede a la puesta en marcha de la Ley General de Sanidad, precede al sistema de salud y de alguna manera lo condiciona. Bueno, pues la atención primaria llevaba décadas ya abandonada prácticamente y cada vez más reducida como una medicina fundamentalmente de respuesta y como una medicina de control de casos crónicos y como una medicina ambulatoria, ¿no? Pero en menor medida como una medicina integral en la comunidad, que es lo que pretendía la atención primaria. Una medicina que tocara los distintos aspectos preventivos, de promoción de salud, de educación sanitaria, también de tratamiento y de rehabilitación, pero que lo hiciera en equipos integrales, donde hubiera, bueno, pues enfermería, medicina, psicología, hubiera un conjunto de profesionales que abordaran, bueno, pues llamémosle la salud pública en su conjunto. Bueno, pues eso ya hacía tiempo que estaba en una situación de declive y lo que ha provocado la pandemia es el colapso de la atención primaria, ¿no? Un colapso de la atención primaria que no tiene una solución telemática. No tiene una solución telemática. La solución telemática puede ser complementaria, pero el colapso de la atención primaria o cambia el modelo, es decir, o retomamos el modelo de salud comunitaria o lo vamos a tener muy complicado, ¿no? Y lo mismo se podría decir de la salud mental. Nos hemos dado cuenta de que en pandemia se ha deteriorado nuestra salud mental. Digamos que nos preocupa sobre todo la salud mental de los normales, ¿no? Porque la salud mental de los psicóticos no nos importa tanto, porque esos han sufrido en pandemia lo que no está escrito. Por ejemplo, Rumanía dejó de aplicar los tratamientos durante buena parte de la pandemia a los enfermos psicóticos. Tratamientos terapéuticos, tratamientos farmacológicos y tratamientos psicoterapéuticos. Prácticamente todos. Es decir, abandonó a los que antes estaban en los psiquiátricos, los abandonó encerrados en sus casas. Bueno, yo creo que es otro de los aspectos que se ha demostrado débil en esta pandemia. Y otro que siempre pasa desapercibido, igual que en esta pandemia no ha habido ningún contagio, salvo en los mataderos y salvo en algún, digamos, centro de producción de hortalizas con mano de obra inmigrante, el marco laboral ha sido impoluto. Mentira, es mentira. El marco laboral ha sido un marco importantísimo de contagio de la pandemia. Lo que pasa es que tenemos un modelo de salud laboral que está totalmente excéntrico al sistema sanitario. No sabemos lo que pasa ahí, no lo sabemos. Incluso los datos que tenemos de enfermedad laboral y de accidentabilidad laboral son datos que están, de alguna manera, infravalorados, ¿no? Es decir, que España tenga datos de enfermedad laboral, por ejemplo, por cáncer, menores que el resto de la Unión Europea, no se lo cree nadie, ¿no? Es que tenemos malos datos, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay una serie de problemas en el sistema sanitario que hemos detectado en esta pandemia de forma dramática, porque la pandemia los ha puesto a prueba, ¿no? Pero que de alguna forma estaban ahí. En cuanto vuelvo otra vez a la política, a la reivindicación de la política, cuando los gobiernos no han querido explicarle a los ciudadanos sus razones políticas, lo que han creado es una espiral de relatos en los que
Por ejemplo, el relato negacionista ha tenido un caldo de cultivo excelente, ¿no? Si no hay una explicación política creíble de las medidas que se adoptan, bueno, pues la desconfianza es una de las primeras reacciones, ¿no? Si además la desconfianza va unida a una explicación simple y además una explicación basada en la casta frente a los ciudadanos, ¿no?, que quiere de alguna manera un control de la vida de los ciudadanos, yo creo que eso, bueno, pues da un espacio al mundo negacionista que se ha, bueno, pues consolidado durante esta pandemia de forma importante. Pero no quisiera quedarme únicamente ahí, porque el populismo no es únicamente populismo negacionista, hay un populismo tecnocrático, ¿no?, que niega de la misma manera la política, considera que la política lo que hace son medidas tardías, titubeantes, que además tiene en cuenta la realidad económica. ¿Qué es esto? Es un virus, hay que ir a por el virus, hay que erradicar el virus. Es la gran proclama de los sectores tecnocráticos, ¿no?, de los tecnocráticos que consideran que no estamos en una pandemia, estamos en un virus de laboratorio. Y hay que erradicar, hay que derrotar al virus de laboratorio. En ese sentido, tienen una alianza con lo que podríamos llamarle el parte de guerra. ¿Se acuerdan de la primera parte de la pandemia, no? El parte de guerra era, vamos a derrotar al virus. Yo todavía he oído a la ministra recientemente decir, tenemos acorralado al virus, pero si ese no es el objetivo, nunca ha sido el objetivo. Los virus conviven con nosotros desde el principio de la, no diría humanidad, desde el principio de prácticamente del mundo. Incluso hay quien ha elaborado la teoría de que fueron los virus los que aceleraron la aparición de la vida. La no vida dio lugar a la vida. Bueno, pues hay una parte de este populismo tecnocrático que únicamente tiene como principal proclama la erradicación del virus, cuando esa erradicación, recuerdo la más cercana, ¿no?, la que se proclamó desde la OMS en plena pandemia: erradicamos el virus de la polio, hasta que salimos de Afganistán. Cuando salió los Estados Unidos de Afganistán, se dieron cuenta de que había polio, había polio en Afganistán. Es que erradicar un virus no es una tarea sencilla. Lo que podemos hacer es mitigar el virus, convertir un virus pandémico en un virus estacional, en un virus endémico, que provoque un nivel de enfermedad y de muerte mínimo, pero no podemos derrotar el virus. En ese sentido, en este momento de la pandemia, hay quienes vuelven a plantear que la gran solución es volver atrás, ¿no? Estos sectores vuelven a decir, bueno, hay que cerrarlo todo, hay que volver otra vez a las restricciones generales y demás, y no se dan cuenta de que estamos en una fase diferente de la pandemia. Lo que llamamos control funcional de la pandemia existe ya. Lo que pasa es que conviven, por una parte, los restos de la pandemia y por otra parte una epidemia estacional. Y tenemos que saber cómo afrontamos las dos características novedosas de la pandemia. De tal manera que no distorsionemos la vida del conjunto de los ciudadanos para tratar problemas selectivos. Solo doy un dato que ha aparecido en los últimos días. Tan solo hablar del certificado COVID, me decían del Cendal, bueno, Ayuso se va a molestar, pero tengo información del Cendal, me decían del Cendal que en torno al 30% ya de las vacunaciones vuelven a ser primeras vacunas. Y de gente conocida, de gente significativa, que no se había vacunado y que ahora se ha empezado de nuevo a vacunar. Eso demuestra que la seducción, por una parte, funciona, pero también la disuasión funciona en materia vacunal, y que más allá de la medida, que puede ser útil o no, del certificado vacunal, puede tener una utilidad marginal, pero realmente lo que provoca también es, bueno, pues que haya colectivos. Se calcula que la mitad de los que están con resistencias a la vacuna, la mitad de ellos podrían vacunarse. O sea, un 2% del 4% que tiene rechazo a la vacuna podría vacunarse, y bueno, es un colectivo importante para afrontar la fase final de la pandemia, ¿no? Por tanto, la pandemia no es una erradicación de un virus, la pandemia es un control de lo peor de ese virus, que es la enfermedad grave y la muerte. Y otro aspecto que trata el libro, que bueno, desmiente
una de las proclamas del inicio de la pandemia es que todos somos iguales ante la pandemia, salimos todos juntos y además salimos más fuertes. Yo hace poco tiempo, bueno, he tenido la curiosidad, además de leerme prácticamente lo que me caía a mis manos sobre pandemias, también ver películas, algunas de ellas un bodrio, ¿no? Pero muchas de ellas norteamericanas y lideradas por los militares, la frase era salimos todos juntos, la frase es todos somos iguales ante la pandemia. Era curioso que al final hayamos tenido como principal, digamos, proclama política el que la respuesta a la pandemia es la derrota de un virus y además que salgamos todos juntos de la pandemia, cuando no es así. Y yo creo que ahí ha perdido la izquierda la oportunidad de politizar la pandemia, como ha perdido la oportunidad el gobierno democrático, los gobiernos democráticos, de poner en valor su gestión de la pandemia, que ha sido, con diferencia, mucho mejor, tanto de los gobiernos autoritarios asiáticos como de los gobiernos negacionistas, ¿no? La pandemia, en realidad, eso refuta el que todos somos iguales. La pandemia en realidad no es una pandemia, sino es una pandemia de pandemias, ¿eh? Es una sindemia, se ha dado en llamar, ¿no? Desde los años 90 se dice sindemia de cuando coinciden dos o más pandemias que se complementan entre sí y se potencian entre sí. Es decir, tienen unos resultados que más que sumar multiplican. En el caso de la pandemia de la COVID, en el caso de la pandemia de 1918, fue la pandemia y la guerra. La pandemia comenzó en los Estados Unidos, en un fuerte militar, que estaba muy cerca de un reservorio, era una granja enorme, creo que era de pollos, y ese contingente militar vino a Europa a la guerra y la pandemia se extendió en las trincheras. Ese fue, digamos, la dinámica de la pandemia. Por tanto, entonces, era una pandemia vírica, pero había otra pandemia también presente, que fue la pandemia de la guerra, ¿no? Sin la otra, no explicaría también que, por ejemplo, la mayor parte de la mortalidad de la pandemia de gripe fueron jóvenes militares, jóvenes en edad militar. En este caso, las pandemias son la pandemia llamemos el virus, el SARS-CoV-2, la pandemia de las enfermedades crónicas y la pandemia de la desigualdad. De tal manera que aquel que era de un territorio empobrecido, aquel que además de ser de un territorio empobrecido era anciano o tenía enfermedad crónica, y aquel que tenía, por razones de movilidad, porque trabajaba, porque salía a trabajar y demás, contacto con el virus, fue el más afectado o la más afectada de esa pandemia. Esos colectivos, por ejemplo, la diversidad racial en los Estados Unidos, prácticamente hay una diferencia abismal en la incidencia entre la raza negra y entre el resto de la sociedad norteamericana, y en nuestro caso también hay diferencias de incidencia entre los barrios, ¿no? Nou Barris en Barcelona ha tenido una incidencia muy diferente de otros barrios, y lo mismo podemos decir en Madrid. De tal manera que la pandemia ha sido realmente un conjunto de pandemias que afectan en particular a los más empobrecidos, a los que tienen más dificultades, a los que tienen un empleo informal, a los que tienen un empleo en los sectores tradicionales de la clase obrera, y esa pandemia es, digamos, diferenciada, es muy diferente de la pandemia que han sufrido otros muchos sectores, ¿no? En ese sentido, bueno, pues no solamente porque se podía haber preparado mejor a estos colectivos de haber tenido un fortalecimiento del sistema sanitario y un nivel menor de desigualdad, ¿no?, sino porque luego, cuando se adoptaron medidas de restricción, se tomaron para todos, ¿no? Quédese usted en casa 15 días, quédese usted en casa por el aislamiento, quédese por la cuarentena, ya. Pero hay gente que no puede permitirse eso. Tienes que financiarlo, tienes que garantizar que esa cuarentena se puede realizar. Hay otros que se puede permitir teletrabajar, hay otros muchos que no, ¿no? Entonces, yo creo que esas medidas, llamémosle horizontales, que no tuvieron en cuenta la equidad,
yo creo que fue otro de los errores también, o otra de las insuficiencias, por no hablar de errores, porque yo creo que en general ha habido una gestión política de la pandemia y una gestión, pues, suficiente de la pandemia, podríamos decir. En algún caso, una gestión excelente, como puede ser las vacunas, pero digamos que hay aspectos que durante la pandemia podíamos haber mejorado, incluso con anterioridad a la pandemia. Bueno, ese es un poco el planteamiento del libro, que es muy amplio, quizás lo es en demasía, y una letra pequeña, pero nos parecía que era importante ver todos esos aspectos de la pandemia, la implicación que han tenido. Bueno, yo no lo voy a explicar porque las personas que están en la universidad lo conocen mejor, pero las implicaciones que han tenido para el funcionamiento de la universidad o las implicaciones que la pandemia han tenido también desde el punto de vista psicosocial, ¿no? Que era algo que también nosotros queríamos abordar en el libro de pandemias. Todo ello para sacar conclusiones y lecciones de la pandemia, porque de los relatos nunca se sacan conclusiones y lecciones. Los relatos lo que hacen es autoafirmar a un colectivo en las ideas preconcebidas, ¿no? Por ejemplo, el relato negacionista, ahora mismo cuando ven que hay parte de las personas que están en UCI que están vacunados, poco les importan las tasas o poco les importa la distribución de esa enfermedad. No, dicen, no, si están enfermos en la UCI vacunados, es que la vacuna no sirve para nada, que es un chip que nos han puesto para controlarnos. Bueno, no hay, es un convencimiento prácticamente imposible, ¿no? Y yo creo que eso es así en esta pandemia y lo ha sido en otras. Y lo que decía antes con respecto también a la, digamos, deriva tecnocrática, que es que estemos en cualquier fase de la pandemia, la solución siempre es, había que haberlo hecho antes, había que haberse adelantado al virus y además había que haberlo hecho mucho más fuerte, ¿no? Pero estamos en la vida real, no estamos en un laboratorio. Incluso en un laboratorio tienes condicionantes, pero en la vida real muchos más. Y en ese sentido, cuando se adoptan las medidas, hay que tener en cuenta que hay intereses contrapuestos y que hay que conciliar esos intereses contrapuestos, ¿no? Que es lo que hace fundamentalmente la política. Y decía, cuando los relatos son lo que se impone, no hay aprendizaje, no hay lecciones aprendidas. El negacionista, la única lección que ha aprendido es que tenía razón, que la conspiración sigue y que eso, bueno, pues tiene interés desde el punto de vista político y social. Y luego, por otra parte, el tecnócrata o el populismo tecnocrático, la conclusión que saca es que los políticos no tienen que gestionar este tipo de conflictos o este tipo de calamidades, sino que debe ser la ciencia. No dicen la ciencia, porque en realidad ellos no hablan de la ciencia y de sus incertidumbres, ¿no? Hablan de una respuesta tecnocrática únicamente, una respuesta de una aristocracia tecnocrática que se impondría a la política. Y me van a decir, bueno, pues seguramente está exagerando. No, no, no. Se ha paralizado la puesta en marcha de la Agencia de Salud Pública Estatal en España porque hay un debate interno sobre cómo se elige a los miembros de la agencia. Si la eligen democráticamente, es decir, si, como en Estados Unidos, el patrono de la agencia es nombrado por el presidente de Estados Unidos y en otros países, por ejemplo, la agencia europea es nombrada por la Comisión Europea. Pues no, ahora, como nosotros tenemos un prejuicio ya profundo sobre la política, lo que estamos planteando es que sea una agencia independiente. ¿Eso qué significa? ¿Independiente de quién? Independiente será de lo público, porque va a ser dependiente seguramente de lo privado. Va a haber intereses ahí claramente en esa agencia porque va a tratar temas muy delicados, ¿no? Y fija la importancia que tiene, digamos, eso de las actividades políticas y de las lecciones aprendidas, ¿no? Antes comentaba también en la presentación que nadie ha planteado en las lecciones aprendidas que la explotación de la selva no puede continuar. Es que llevamos varias pandemias que empiezan siendo zoonosis y terminan siendo una pandemia pavorosa. O sea que si seguimos así, la próxima está más cerca. Esa es la realidad, ¿no? Esa mezcla de entrada a la explotación de la selva
política alimentaria con grandes explotaciones que hacen de reservorio. Y luego, enfermedad pandémica es prácticamente matemática. Está pasando en los últimos tiempos, antes pasaba cada 30, 40 años, ahora pasa cada 5 años. Tenemos una pandemia. El precedente de esta son 2 pandemias. El SARS en la zona de Oriente, no, el SARS es en la zona asiática y el MERS es en Oriente Medio. Bueno, pues nosotros los europeos nos salvamos, ellos no se salvaron. Por eso han estado mejor preparados para esta pandemia, porque tenían memoria de las pandemias anteriores, más que porque tengan grandes recursos tecnológicos. Tenían memoria de las pandemias y eso les ha permitido responder mejor. Pero bueno, ahí hay una lectura política, ¿no? Y alguien debería hacer una lectura política, por ejemplo, cuando en España se están planeando grandes vaquerías de miles de reses en zonas importantes de nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos con eso? ¿Hemos aprendido alguna lección de la pandemia o no hemos aprendido nada, ¿no? Luego, en relación a la gobernanza mundial de la pandemia, ha terminado siendo una pelea de colosos, una pelea entre China y los Estados Unidos, ¿no? Pero para responder a la pandemia, lo que cada vez es más necesario es que haya una gobernanza de la salud pública, que haya de alguna manera un organismo internacional con una mínima credibilidad, como la tiene el ECDC en los Estados Unidos o el CDC en Europa, y que de alguna manera no solamente sea el Vaticano, que es la OMS en estos momentos, sino que además tenga capacidad ejecutiva, que tenga capacidad de ordenar determinadas medidas a nivel global para parar una pandemia, ¿no? Salvo, digamos, declarar una pandemia, pero bueno, declararla, luego dejar en manos de los estados la respuesta, pues hay mecanismos intermedios que podían haberse explorado. Luego, a nivel de los estados, también podríamos sacar alguna conclusión. Por ejemplo, en la gestión nacional de la pandemia. Si es una pandemia, no tiene gestión nacional. Si es una pandemia, tendrá una parte de gestión nacional, pero tiene una parte muy importante, casi fundamental, de gestión global, ¿no? Sin embargo, lo que ha habido es un neonacionalismo de mercado en la gestión de la pandemia. Se vio al principio de la respuesta europea, cuando hubo problemas con las mascarillas y con los respiradores, menos mal que en determinado momento pues, hubo un rasgo de conciencia y se paró, y al final pues, hubo una mayor solidaridad interna en la Unión Europea, pero la solidaridad externa ha brillado por su ausencia, ¿no? Por ejemplo, en materia de vacunas, hemos hecho una buena compra conjunta, menos mal, que no hicimos lo que hizo la Comunidad de Madrid, que quería comprar Sinovac por su cuenta. Lo compramos conjuntamente, hay quien dice que nos salió más caro, pero la cuestión era tener acceso a la vacuna y poder hacerlo en tiempo, y lo hicimos, y Europa puede estar orgullosa de ello, pero lo que hubo fue un acaparamiento de las vacunas, y en estos momentos estamos en riesgo de, podríamos denominarlo morir de éxito. Sí, probablemente, morir de éxito. Ahora cuando se dice, vamos a poner la tercera vacuna a todo el mundo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿No? Pondremos la tercera dosis a aquellos que estén inmunodeprimidos, porque la necesiten, pero poner por poner, en estos momentos al tercer mundo le faltan vacunas. En estos momentos África tiene menos del 9% de vacunados, y por otra parte el compromiso de los organismos internacionales es que a mediados del próximo 2022 el 50% de la población mundial tenga vacuna. Bueno, al paso actual no será hasta finales de 2022, con lo cual digamos que se alarga enormemente el tiempo de la pandemia. Es decir, lo que habíamos abreviado mediante la investigación, mediante las vacunas y mediante la organización de los sistemas sanitarios, se nos puede alargar como consecuencia del egoísmo vacunal, del nacionalismo vacunal y de la predominancia o de la preferencia del mercado a los intereses de la sanidad pública. Yo creo que eso es importante destacarlo. Creo que esas lecciones las podemos sacar de la pandemia, y también se puede sacar en la, digamos, la red social, en los centros de atención a mayores, que han sido el Waterloo de esta pandemia, y también en el sector sanitario, ¿no? Creo que eso es así, y antes he referido a algunas cosas. Termino con una referencia que puede parecer extraña, pero me interesa hacerlo porque tuve un debate al principio de la pandemia con un compañero, con Ángel López, en torno a la bioética y en torno a
qué se hacía con los enfermos que estaban en las residencias de ancianos, ¿no? Y me decía Ángel, bueno, ese es un tema tan grave que debería haberse decidido por parte de organismos democráticos. Es decir, cuando la situación está colapsada y se trata de decidir quién vive, no lo puede hacer un tecnócrata subido en su púlpito, ¿no? Ni tampoco un sistema de organización tecnológica con grandes datos, de macrodatos. No, tiene que hacerlo una representación democrática, no puede dejarlo en manos de otros. Y realmente se hizo, pero no se confesó que se hacía, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña hubo un documento de la Comisión de Bioética que apuntaba directamente a la inutilidad de la vida de los mayores. Eso es terrible, pero es así. Y en Madrid se utilizó a los geriatras para lo mismo, para preterir o para, de alguna manera, segregar a los ancianos y que no llegaran a los centros de atención primaria y a las residencias sanitarias, ¿no? Bueno, pues ahí está la importancia de la política. De eso trata el libro, de ver y de reivindicar la importancia de las decisiones políticas, la complejidad de las decisiones políticas, sobre todo en un mundo en que ya no estamos transitando de la sociedad sólida a la sociedad líquida. Ahora ya estamos casi viendo al volcán de La Palma, estamos en la sociedad eruptiva o gaseosa, ¿no? Entonces ahí yo creo que la incertidumbre se incrementa y en la incertidumbre es donde tiene espacio muy importante la política, es donde tiene espacio la política en ponderar valores y ponderar intereses. Bueno, pues desgraciadamente la política se ha automarginado de esta pandemia, lo pagaremos, seguramente lo pagaremos en favor del populismo negacionista o del populismo tecnocrático y no habremos pues reivindicado o no habremos mejorado el papel de la política, que en definitiva es quien ha puesto la mayor parte del esfuerzo, junto con, por supuesto, los trabajadores esenciales, los trabajadores sanitarios y el sistema de salud, que creo que han sido los principales elementos de la respuesta, los más visibles, seguramente hay muchos más, pero los más visibles de la respuesta. Bueno, de eso se trata Pandemonium. El título se deduce, ¿no? El título es, hay una de las acepciones que es pelea de demonios en la ciudad pero bueno, la acepción que nosotros pretendíamos es el ruido y la furia del estúpido que cuenta la historia, ¿no? Pues ruido y furia en esta pandemia ha habido demasiado, y maniqueos ha habido todos los que queráis y más. Y en ese sentido nosotros intentábamos pues explorar las zonas oscuras e intentar sacar alguna lección de la pandemia desde la universidad, desde la sanidad y desde pues la reflexión política. De eso trata el libro, que creo que es bastante, y creo que nos queda un tomo todavía por terminar, porque nos queda parte de la pandemia. El libro termina cuando empieza prácticamente, cuando se va avanzando en la vacunación, no en la situación actual. Termina en el final de la tercera ola europea, ¿no? No la cuarta ola la que estamos viviendo ahora, o en la ola que estamos viviendo en España, que ya no sabemos muy bien cuál es, porque cada uno le pone el número que le parece, ¿no? Bueno, ese es el sentido del libro y yo agradezco la oportunidad de explicarlo, porque ha sido una parte muy importante de mi actividad durante los 2 años de la pandemia. Hay una forma de no volverse loco y es la de pues estar atento a lo que ocurre, reflexionar sobre lo que ocurre e intentar dar una respuesta, ¿no? Y bueno, los que teníamos una determinada cultura y una determinada experiencia en el ámbito universitario o en otros ámbitos, hemos intentado aportar nuestra reflexión. Bueno, ese es el sentido del libro, que no veréis en las librerías porque hemos querido que fuera también un libro sui generis, fuera un libro que hubiera que solicitar y que no tiene precio de distribución, y por tanto es un libro que sale más barato de lo habitual, en la mitad del precio de lo habitual. Bueno, muchas gracias y espero que sirva, que el libro sea útil, que entretenga y que sirva para reflexionar sobre un periodo que tenemos el mismo peligro que ocurrió en los años 20
después de la pandemia de 1918, y es: los felices 20 eran para olvidar la pandemia y para olvidar la guerra, para olvidar 50 millones de muertos, nada menos, nada menos. Yo espero que no intentemos tan rápidamente olvidar, que sí hagamos una sanación, hagamos el duelo, pero que no olvidemos las lecciones de la pandemia. De eso se trata a grandes rasgos el libro. Muchas gracias. Bueno, me quedo con esa metáfora de la sociedad eruptiva como expresión de momento de crisis y de reconfiguración, y con otra cosa que es la importancia de etiquetar la tecnocracia como una forma de populismo. Eso de que populismo no es solo el discurso demagógico, sino también la pretensión de hacer pasar por decisiones técnicas lo que son decisiones políticas, y pretendiendo con ello encubrir que hay una ideología detrás y romper pues la deliberación, que es lo que caracteriza a la política. Bueno, pues llega el momento del turno de preguntas para los asistentes. Si quien desea intervenir, que levante la mano. Tengo que girar el micrófono para... Tantas preguntas, porque he visto tantas contradicciones, tanto de política como de la universidad, como de la sanitaria. He visto bastantes contradicciones, ¿no?, en lo que hablabas. Y luego mi experiencia vivida, que he vivido lo mío, también he estado en la universidad, también he hecho sanitaria, y veo que la política ha fastidiado desde el año 74 para acá bastante a la ciudadanía. Entonces, todo por ellos querer llevar el control. Al llevar el control nos han fastidiado mucho. Por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, solo se asistía a las personas que tuvieran problemas con... O sea, solamente existía COVID, 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 COVID. Lo demás, y según en qué edad, anulado. Todo pasando a la informática. No todas las personas que han vivido en el 74, en el 70, o las personas nacidas como en los 50 o los 50, no pueden dominar tanto la informática y de repente meterles a que todo por informatización. No les dan cursos a todo el mundo, porque han puesto un límite de plazas, han puesto, y luego supuestamente dicen, abriremos cursos, y esos cursos es como una pantomima de darse, o sea, de decir, políticamente organizamos esto, pero luego te pone las trabas, que si por no sé qué de datos no podemos todavía abrir los cursos, que si por no sé qué cerramos los cursos. En resumidas, no existen los cursos nada más que para un número de personas que están repitiendo y son las mismas cada vez, y no te dan lugar a que entren nuevas personas en esos cursos, y aparte no existen. No existen. Y entonces veo muchas contradicciones. La pandemia es en sí misma una contradicción, ¿no? Sí, sí, tiene muchas contradicciones. La pandemia, digamos, la sociedad intenta autogobernarse solucionando y superando contradicciones, ¿no? Y eso es la política, no otra cosa. La política no son los políticos, la política son los ciudadanos organizados, se organicen como se organicen, ¿no? Y en sociedades complejas, la organización, lógicamente, es una organización compleja, ¿no? No es la misma organización del ágora griega que la organización que podemos tener ahora para responder al problema de una pandemia. Y seguramente hay mucho de lo que comentas. En relación a la informática, bueno, pues sí, ha habido una fractura, añadida a la fractura social, ha habido una fractura que ya la conocíamos, ¿no? La fractura digital ya la conocíamos, y en este momento se ha visto de forma más dramática, ¿no? Que ha habido sectores que han visto cómo se sentían marginados de esa dinámica digital, ¿no? De ese mundo digital. Bueno, pues yo creo que eso también debería llevarnos a conclusiones sobre por dónde debe ir el modelo
bueno, voy a hablar del modelo universitario, sí voy a hablar del modelo sanitario, ¿no? El modelo sanitario está más comprometido el modelo sanitario en la sociabilidad que en la sociofobia de las redes sociales, ¿no? Está más comprometido en recuperar la sociabilidad, recuperar, digamos, el contacto entre los ciudadanos y el sector sanitario, ahí es donde está comprometido, y sobre todo en los sectores sanitarios más cercanos a los ciudadanos, ¿no? No tanto en el sector hospitalario, ¿no? Que el sector tecnológico hospitalario, que sí ha tenido cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, una cosa que pasaba poco antes de la pandemia era nuestro principal debate en las comisiones de política sanitaria, era cómo íbamos a reformular las especialidades médicas para que no fueran tan cerradas y un especialista se pudiera dedicar a otra cosa, no se encerrase en su especialidad o en su superespecialidad. Pues bien, en la pandemia lo que mejor ha funcionado ha sido romper las especialidades. Es decir, en la pandemia el hematólogo estaba en la puerta, tratando urgencias. Había gente que no tenía una especialidad clínica, que estaba haciendo clínica por primera vez en su vida o por segunda vez en su vida. Y ha sido además una experiencia creativa para ellos. Y demuestra que hay flexibilidad dentro del sistema de salud posible, ¿no? Que el modelo burocrático o el modelo rígido, que siempre es objeto de crítica, se puede cambiar. Se puede cambiar en un momento de crisis y se puede cambiar también por voluntad política. Ahora está muy monopolizado, porque, por ejemplo, dice, la especialidad del traumatólogo. Si tiene la especialidad de traumatología, ¿por qué aquí, en Asturias, ya no hablo de otras comunidades, hablo de la que ahora estoy viviendo en Asturias, dice, pides para ir al traumatólogo y te mandan a uno de estética? Y digo, no señor, yo no quiero estética, quiero que me curen un traumatólogo, no una estética. Aquí está monopolizado. No, aquí yo soy estético y yo, si no viene, o sea, no es como estética, no se lo... Aquí está ocurriendo esto. No conozco esa parte. El servicio lo dieron a empresas privadas que hacen, que son el servicio de estética. No lo conozco, no. Y han anulado el traumatólogo. Y dice que vaya a donde vayas de Asturias, no te va a operar nadie de traumatología. Usted, si quiere operarse de eso, váyase a otra comunidad. ¿Entiende? Y entonces, ¿por qué lo han monopolizado? Y si el que es estética, yo no voy a una estética, no quiero que me pongan un dedo guapo, quiero que me lo curen. Pues no existe. Hay más preguntas, disculpe. La Cruz Roja me contestó eso. Se lo preguntaré, tengo compañeros en la Cruz Roja. Que es a nivel Asturias. Por favor, para que pregunten también si hay alguna pregunta más, pero yo me preocuparé por preguntar a los compañeros de la Cruz Roja. Sí, yo quería preguntar si, bueno, supongo que a diferencia de otras pandemias, el papel de los medios de comunicación, de las redes sociales, me estaba recordando que estábamos hablando del discurso tecnocrático y me recordaba las tertulias de la televisión, sobre todo una que hay en esta cadena 5, por la noche, no digo tú por la noche. No, por la noche no voy porque no os robando. Por la noche nunca, no os robando. No, que digo es. Por el día están mejor. No sé si es una cuestión de copas de vino o algo así, pero por el día están mejor. Bueno, pero un poco es el discurso de que estabas tú contando, ¿no? Bueno, esto es una decisión técnica y esto hay que acabar con el virus al precio que sea, aunque acabemos con la economía y con la gente. Entonces, no sé si la pregunta es, en el libro, digamos, ¿cómo abordáis el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la pandemia? Sí, he hablado de algunas partes del populismo, pero es que el populismo no solamente es político, ¿no? El populismo se ha convertido, era, digamos, una estrategia, nunca ha sido una ideología, ¿no? El populismo es una estrategia, fundamentalmente acceso al poder, ¿no? Pero en los últimos tiempos es un clima, prácticamente, que contamina o condiciona prácticamente todo, ¿no? Hoy se podría decir que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional es más populista que cualquiera del gobierno o que cualquier partido. Está al nivel de Vox. De hecho, digamos que acoge las propuestas de Vox, por algo será, ¿no?
Y los medios de comunicación también situados en la competencia con las redes sociales han hecho mucho han hecho un servicio público, ha habido medios de comunicación que han hecho un importante servicio público concienciando a la población y demás, pero ha habido otros medios de comunicación que se han enfangado en el miedo y que han hecho populismo de infodemia, podemos decir. Había una pandemia, pero había otra pandemia en la televisión. Era aquella señora que decía, a usted le han atracado, y dice, no, a mí no me han atracado, pero en la televisión hay cantidad de gente, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? La pandemia era distinta, la pandemia real de la pandemia publicada, ¿no? Y hoy lo podemos ver también en los medios de comunicación y yo creo que en el populismo tecnocrático como se es incapaz de adaptar las medidas a una fase radicalmente distinta de la pandemia. Porque la fase ya actual es radicalmente distinta. Es decir, en esta fase, que era donde queríamos llegar, porque puede estar bien trasladar una idea de fracaso de la vacuna y fracaso de la estrategia contra la pandemia. Aquí queríamos llegar al punto de que buena parte de la población no enfermase gravemente y no muriese. Ese era el objetivo, que no colapsasen el sistema sanitario y que no impidiesen el tratamiento de otras patologías o de otras dolencias. Eso ya lo hemos conseguido. Entonces, podemos decir, ya estamos en otra fase. Las medidas generales ya no tienen sentido. Habrá que ir a medidas muy singulares, muy específicas, que no alteren tanto la vida de la gente, ¿no? Ese debería ser el discurso hoy. Y sin embargo, volvemos otra vez al viejo debate, ¿no? Hoy he oído al Partido Popular la ley de pandemias. Desde la sentencia del Tribunal Constitucional no hay ley de pandemias que valga. Solamente es el estado de excepción. No hay ley de pandemias. Hay que decir que la única ley de pandemias que teníamos la paralizó el Partido Popular, que la aprobamos en 2011, ¿no? Bueno, y he oído también a otros hablar de lo típico, de volver otra vez al cierre y demás, ¿no? Yo creo que es la demostración de que no entendemos nada y de que hay una parte de la sociedad metida en una suerte de círculo vicioso que se retroalimenta continuamente, independientemente de la realidad de la pandemia. Cuando la pandemia haya terminado, que no va a terminar de pronto, ninguna pandemia terminó de pronto, terminó en meses con picos, ¿no? Cuando la pandemia termine no se habrán dado cuenta. Y entonces yo creo que no podremos rentabilizar que hemos logrado acabar con la pandemia y que hemos aprendido las lecciones. Yo creo que por eso es importante también el papel que debían haber jugado en general los medios de comunicación, pero creo que estamos en el tiempo populista y los medios de comunicación son parte de ese tiempo populista, ¿no? Y es que en el libro intentamos explicarlo. La política de la era digital es el populismo. Los demás estamos anticuados. Damos respuestas complejas a problemas complejos. ¿Pero qué es eso? Tú lo que tienes que hacer es dar una respuesta 0-1, digital, puramente digital. 0-1, no hay matices, ¿no? Somos anacrónicos los que decimos que es la era de la incertidumbre y que hay que intentar soluciones dialogadas, soluciones que sean asumidas por la inmensa mayoría, que tengan el mejor resultado posible sabiendo que va a ser un resultado frustrante. Bueno, pues esa política, pero esa política es para algunos anacrónica, pero cuando ha tenido la oportunidad, porque se ha producido un momento, llamémosle, en que la sociedad líquida dejaba o gaseosa dejaba espacio a la sociedad sólida, cuando aparecían los trabajadores del movimiento obrero, cuando aparecían los sanitarios, cuando empezaban las medidas de cuarentena, en ese momento la política pudo tener un gran papel. Pero, de nuevo, otra vez nos dejamos enfangar en el populismo. Otra vez, ¿no? En el populismo de un tipo o de otro, tecnocrático, el populismo mediático o el populismo negacionista, ¿no? Yo creo que ese es el problema y esa es la preocupación que nosotros teníamos, ver cada vez que íbamos a los medios de comunicación, pues es que además, si os acordáis de los telediarios, era primero una información en la que el gobierno adoptaba las medidas restrictivas y a continuación el medio de comunicación daba voz
fundamentalmente a los afectados por las medidas restrictivas como agraviados. Es decir, era el enfrentamiento populista entre los ciudadanos y el poder político, ¿no? Como si fueran cosas totalmente diferentes. Y esa ha sido la constante durante toda la pandemia. Durante toda la pandemia. Y ahora quieren que al final de la pandemia no haya, bueno, pues una lectura populista, pues va a ser muy difícil, en mi opinión. Bueno, ¿había alguna otra palabra pedida? No sé si Luarca habías lanzado la mano. Bueno, ¿alguna otra persona quiere intervenir? Bueno, ya que con respecto hay un sector, yo creo que muy minoritario, y que intentan o tratan de razonar su oposición a la vacuna. Y es que dicen que los tipos de vacuna que tocan o inciden en el ARN o en el ADN, que no se sabe qué consecuencias posteriores puede tener. ¿Qué se puede decir acerca de eso? Es un argumento, bueno, siempre se revisten. Normalmente hay argumentos, bueno, hay que decir que hay argumentos, por lo menos, que utilicen en algún sentido algún dato científico, ¿no? Pero no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver con la estrategia que sigue la vacuna del ARN y no interviene en el ARN de las células de un ciudadano, ¿no? No interfiere para nada, lo que hace es directamente interferir en el virus, ¿no? que es digamos, la diana que tienen estas vacunas, ¿no? Por lo tanto, ese riesgo, hombre, la vacuna puede tener, y ya lo veremos, porque hemos vacunado a millones, ya veremos que pueda tener algún efecto colateral, ¿no? O algún efecto adverso. Alguna de ellas, por ejemplo, se hizo por el principio de precaución, no se utilizó en algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, por sus riesgos de microtrombos, es decir, en sectores y en personas que tenían mayor riesgo. Pero, en general, con todos los millones de personas que ha habido, que ha sido, digamos, una experiencia prácticamente inédita, las consecuencias negativas o adversas han sido mínimas, ¿no? Mínimas, y yo creo que ese argumento, al final, les quedan algunos argumentos, pero yo creo que tienen muy pocos. Yo creo que fundamentalmente es un prejuicio, más que un argumento. Bueno, pues se trata de negar la existencia de la pandemia. Esta pandemia no existió, ¿no? Es lo que hace el Tribunal Constitucional, cuando dice las libertades individuales, pero no habla en ningún momento de la salud de la población y de la vida de la gente, ¿no? La pandemia no ha existido, en realidad, ¿no? Los gobiernos han tomado medidas únicamente en favor del control social, y las vacunas o bien responden al interés de las compañías farmacéuticas o bien responden a un interés también de control de poblaciones, ¿no? Bueno, yo creo que tienen ahí poco que argumentar. Yo creo, en definitiva, que en España hemos tenido la inmensa suerte de que la repercusión del discurso negacionista haya sido muy pequeña. Entre el discurso negacionista y la importancia electoral de Vox hay 12 puntos de voto de diferencia, o 13. Bueno, yo creo que también el discurso político debería contribuir, porque Vox, la extrema derecha, ha habido países donde ha militado claramente en el negacionismo, ¿no? En España lo ha hecho vergonzantemente y solapadamente, ¿no? Y yo creo que los que estamos interesados en reducir el espacio de la extrema derecha deberíamos hacerle pagar que ella tenga la perspectiva del 14% y, sin embargo, vaya a tener un apoyo en el rechazo a la vacunación del 2%, ni siquiera del 4%, porque ahora se está viendo que una parte de ellos se están vacunando, ¿no? Yo creo que eso también podría haber sido o puede ser todavía una consecuencia de un análisis político de la gestión de la pandemia, no la gestión democrática de la pandemia, ¿no? Porque, desde luego, la gestión autoritaria no ha ganado la partida.
La idea que había inicialmente, bueno, China es capaz de confinar Wuhan, China es capaz de secuenciar inmediatamente el virus, China es capaz de, bueno, pues transmitir la información a nivel internacional, y parecía que iba a ser el triunfo, ¿no? Por eso los Estados Unidos hablan del virus chino, ¿no? Para intentar socavar ese prestigio. Bueno, pues yo creo que al final se ha visto que no ha habido tal, digamos, prestigio, sino que ha habido una gestión de un país autoritario, ¿no? Un país, y los países asiáticos a través del control social, ¿no? Y sin embargo, yo creo que en la complejidad y en la dificultad que tienen más los países desarrollados, por razones demográficas, por razones de densidad de población, por razones de desigualdad, yo creo que ha habido pues una gestión que podemos decir, decía antes, suficiente y en algunos casos sobresaliente. Yo creo que, en definitiva, ahora al final de la pandemia ya se puede ver las cosas con un poco de foco y con un poco de perspectiva, ¿no? Si hubiéramos visto la primera ola, España era, vamos, el punto negro internacional, ¿no? Hoy yo creo que nadie diría que esa gestión ha sido negativa, sino que ha habido una gestión con mucha incertidumbre y con muchas contradicciones, pero es las que ha tenido la ciencia y las que ha tenido la política para enfrentar una pandemia totalmente desconocida, ¿no? No la conocíamos y todavía quedan cosas importantes por conocer, como estamos viendo en estos días. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Bueno, si no hay más preguntas, yo aprovechando mi privilegio te voy a preguntar una cosa. Quisiera conocer tu opinión acerca de si esta experiencia, esto fue algo con lo que se especuló ya en el inicio de la pandemia. Había gente, por ejemplo CICEC, que decía que probablemente de esta situación saldría un reforzamiento del Estado social, de la necesidad de los servicios públicos, en contraposición a todo el discurso de la privatización, los recortes, el adelgazamiento del Estado social. ¿Qué crees tú al respecto? ¿Quizás sea pronto para decirlo o es posible que efectivamente...? A mí no me cabe duda de que quien mejor ha respondido a la pandemia, igual que en el caso del volcán de La Palma, ha sido el sector público, quizás porque está destinado a ello, ¿no? Pero quien mejor ha respondido es el sector público, y quien peor ha respondido, o digamos quien más ha retrasado la respuesta, ha sido el sector privado, ¿no? La globalización es la que ha provocado un estrangulamiento de las cadenas de suministro, tanto al principio de la pandemia como ahora después de la pandemia, ¿no? Y de la misma manera, el modelo neoliberal que tenemos en materia farmacéutica, pues ha impedido compartir la propiedad intelectual, ¿no? Que podría haber sido una democratización de la vacunación mucho mayor, ¿no? A mí no me cabe duda de que el sector público es quien ha salido más fortalecido, y no me extraña en ese sentido la tormenta de citoquinas que estamos viviendo, ¿no? La tormenta de citoquinas es que respondes de forma sobreactuada y te matas a ti mismo, prácticamente es, digamos, por la inmunidad, ¿no? Ese es, digamos, el principal peligro que ha habido en las UCIs. Bueno, pues la tormenta de citoquinas que estamos viendo en estos momentos, que es que los sectores liberales que son conscientes de las insuficiencias y de las carencias de su aportación a la pandemia, por ejemplo, que es curioso, no es una paradoja, el sector privado no ha permitido que entrara ni un solo enfermo de COVID en sus hospitales. Me exagero, pero muy pocos. Muy pocos. No han colaborado prácticamente en ninguna comunidad autónoma, y cuando tenían algún problema gordo, como hacen siempre, han seleccionado y lo han mandado al gran hospital, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, en la reforma laboral, es una respuesta del sector liberal para no reconocer la contribución del mundo del trabajo a esta pandemia, ¿no? Es decir, volver a disciplinar al mundo del trabajo en las condiciones anteriores a la pandemia. Y de la misma manera, digamos, en la paradoja que os he comentado sobre el sector sanitario, solo faltaría que después de lo que ha sufrido el sector sanitario público, el gran beneficiado vaya a ser el sector privado, ¿no? Eso sería una paradoja, llamémosle, sangrante, ¿no? Y se podría aplicar esa lógica a otras cuestiones relativas al sector público, por ejemplo, también al sector industrial en la Unión Europea.
¿no? En la Unión Europea, bueno, pues nos hemos dado cuenta de que el factor de, digamos, competencia no puede ser el único, o de competitividad no puede ser el único para determinados productos, por ejemplo, estratégicos, ¿no? Y que, por tanto, la Unión Europea debería dedicar una parte de su presupuesto a financiar una industria propia. Recientemente ha anunciado en microchips, ante el estrangulamiento de la cadena de suministro. Bueno, pues yo creo que ahí también hay una reflexión que hacer, ¿no? O, por ejemplo, en que sigamos siendo los paganos de la investigación, el sector público y la universidad, y sin embargo quien rentabiliza la investigación es el sector privado, ¿no? El que, por ejemplo, haya productos en estos momentos que se están utilizando frente a la pandemia, más que vacunas, antivíricos, que han sido financiados por el sector público, que una gran empresa ha comprado a una pequeña empresa, a una startup, ¿no? Y que ahora pone a un precio prohibitivo, ¿no? Yo creo que eso, bueno, pues son reflexiones que deberían operar en las conclusiones de la pandemia, y yo creo que en favor del sector público, en favor de la respuesta pública, y no precisamente en favor de continuar con la dinámica neoliberal de privatizaciones y de recortes, ¿no? Yo creo que es ahí donde deberíamos intentar que se sacaran las lecciones, y en particular gobiernos progresistas deberían sacar esas conclusiones. Yo diría, en general, los gobiernos democráticos deberían sacar esas conclusiones para hacer, digamos, viable un nuevo contrato social, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y en el mundo, pero en primer lugar, digamos, lo más cercano en Europa. Y creo que los gobiernos progresistas en mayor medida, ¿no? Recuperar ese contrato social ante la ofensiva que está teniendo lugar por parte del neoliberalismo y de su faceta social, que es el populismo. El populismo tiene un gran peligro porque es el neoliberalismo adornado de civismo o adornado de base social. Bueno, pues yo creo que eso es lo que, de alguna manera, tendríamos que poner en valor a raíz de esta pandemia y de sus consecuencias. En el sector privado de la sanidad, la pública ha hecho... En algunas autonomías, la sanidad pública ha hecho a la privada, ¿cómo se dice? Conciertos. Conciertos. No, conciertos, no me refiero a conciertos. Por ejemplo, en la enseñanza, han vendido, digamos, lo ha privatizado, sí. Y se ha quedado con la privada. Y entonces sale 3 veces más caro luego ir de la pública a la privada, y están concertados, o sea... Sí. ¿Qué ocurre? Esto en algunas autonomías ha pasado, sí. Claro, entre ellas Cataluña. Es lo que, digamos, lo que ha sido la gestión sanitaria durante los últimos tiempos, ¿no? Pero eso debería cambiar. Claro, porque la gestión sanitaria durante los últimos tiempos ha, digamos, dejado a un lado la gestión pública y ha copiado los modelos de gestión privada, ¿no? Y yo creo que en ese sentido eso debería reconsiderarse por parte del sistema público a continuación de lo que hemos vivido en particular en la pandemia. Yo creo que sí, que deberíamos hacerlo, pero bueno, los ciudadanos deciden. Es decir, hay determinadas comunidades autónomas que lo están haciendo porque sus ciudadanos han votado esas opciones políticas y no han ocultado que lo iban a hacer, ¿eh? Yo no recuerdo decir a Ayuso que iba a mantener la enseñanza o la sanidad pública, sino que iba a apoyar a la concertada y a apoyar a la privada. Eso es lo que ha dicho en la campaña. Y como hay una parte de la sociedad que no tiene concertada ni tiene privada, pero aspira a tenerla, pues vota eso. Es decir, no es rico, pero quiere ser rico y piensa que votando en rico va a ser rico. Y eso no funciona. Pero bueno, a ellos les funciona electoralmente, ¿no? Pero sí es verdad que ha ocurrido eso en sanidad, y que eso debería reconsiderarse en serio, porque al final, además, es más caro, ¿no? La sanidad norteamericana multiplica por 2 el coste de nuestra sanidad, y en términos, llamémosle, de atención, no es mejor que la nuestra. Y el servicio lo da la privada, por haber vendido la pública. Así es. Bueno, tenemos que ir ya concluyendo.
Muchas gracias a Gaspar por habernos desgranado el contenido del libro y por las reflexiones que nos ha aportado. Y muchas gracias a ustedes por su asistencia. En tiempo. Has cumplido perfectamente. De manera escrupulosa, y me sobra, si tienen unos segundos, pues un pequeño momento para el autobombo, para la autopromoción, y es recordar que el viernes 3 de diciembre, a las 7 horas de la tarde, en el Centro Municipal Integrado del Llano, tendremos la presentación del libro de Pedro Ballín, que es periodista de La Vanguardia, y que nos trae una obra que es C3PO en la corte del rey Felipe. Bueno, pues muchas gracias, y ahora si les sobra tiempo, creo que...